Está con nosotros el exministro del Interior, Dimitris Enmache. Lo hemos invitado porque el día de ayer apareció información sobre su contratación en una dirección o gerencia de eSalud. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Mávila. A ver, sobre al respecto. Mucho se ha dicho de que yo estoy yendo a eSalud. Yo estoy regresando a eSalud. Yo he trabajado en eSalud del 2019 al 2021. En el momento más grave de la pandemia, yo he trabajado durante más de 2 años y medio en eSalud. Salgo de eSalud para ir primero a la Comisión de Transferencia de Justicia y luego para ir al Ministerio del Interior con el doctor Abelino Guillén. Claro, lo que sorprendía es que habiendo sido usted un ministro de Estado censurado por el Congreso, ¿no?, retomar actividades en el aparato del Estado. Es decir, la censura es, ¿ya no puedo trabajar? No, sorprendía, le digo, y en cualquier caso, entonces, ¿usted es un hombre de Interior o es un hombre de Salud? A ver, ahí hay otra equivocación y ese es justamente el desconocimiento que se tiene del Estado. eSalud es una institución que está dentro del Ministerio de Trabajo y que ve no solamente temas de salud, sino temas de prestaciones sociales, que no es nada que ver con eSalud. A mí no me están contratando como neurocirujano, obviamente yo no podría, porque no conozco nada del tema médico. Pero si uno ve el ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia Central de Persona Adulto Mayor y Persona con Discapacidad, va a ver que es prestaciones sociales para personas asegurados, adultos mayores y personas con discapacidad, para incluirlos en el tema laboral, en el tema de salud motora. Es decir, necesita una persona que gestione. La función del gerente central es de gestionar. ¿Y fueron esas las mismas cualidades que lo llevaron al Ministerio del Interior, entonces? Bueno, yo he estudiado maestría en gestión pública. Yo he estudiado maestría, soy magíster en contrataciones públicas. Este cargo se lo propone, ¿no?, el presidente de la salud. República de Salud. Le preguntaba por el presidente de la República por las veces que hemos registrado aquí su visita a Palacio de Gobierno. Incluso yo he estado el último lunes en Palacio de Gobierno. Yo las veces que he ido a Palacio, como creo que lo he dicho todas las ocasiones que me han preguntado acá y en otros medios, he sido convocado por el presidente para hablar otros temas y nunca he ido con mi CV bajo el brazo. Desde hace 3 meses, cuando yo salgo del sector interior, yo no he tenido trabajo desde julio, agosto, septiembre. Yo he estado buscando distintos espacios laborales y hay mucha gente que no sabe. Cuando uno es ministro, uno está impedido, por ejemplo, de ir a la parte privada para trabajar en las materias en las que ha trabajado como sector interior. Durante un tiempo. Durante un año. Durante un año. ¿Es correcto lo que dice la ley? Sí, obviamente, entonces yo no puedo... Hace poco me iba a contratar una empresa, le tuve que decir que estaba imposibilitado, pero algo tengo que trabajar. Y yo tengo experiencia en el Estado. Yo he trabajado en eSalud. Y además no solamente en eSalud, yo he trabajado, por ejemplo, como director general de coordinación territorial para ver los 7 programas sociales del MIDIS. Es un cargo de confianza, ¿correcto? Pero es decir, usted no participó ni postuló a ningún concurso, es un cargo de confianza. Es un cargo de confianza, eligieron. ¿Cuál es su profesión? Pero ojo, es un cargo de confianza que tiene por ley que cumplir ciertos parámetros. La ley de idoneidad exige ciertos parámetros. Usted me pregunta cuál es mi profesión. Yo soy licenciado en Traducción e Interpretación y soy bachiller en Derecho y Ciencias Políticas y tengo 2 maestrías. Tengo una maestría en Contrataciones Públicas. ¿Es abogado? Soy bachiller en Ciencia Política. Bachiller en Ciencia Política, pero su profesión en Derecho y Ciencia Política. Traductor. Exacto, sí. Traductor egresado de la Ricardo Palma. Tengo licenciatura. Licenciatura. Sí, exacto. Correcto. ¿Y usted cree que con esos estudios bastaba para...? ¿Usted cree que no? No, le pregunto a usted. La entrevista la hago yo. Usted no responde. Usted está defendiendo su nombramiento. No, estoy insinuando algo. Le estoy preguntando por su formación profesional. Por eso, ¿usted conoce la ley de idoneidad? Señor, como periodista. Le estoy preguntando a usted. Es que usted para preguntar tiene que conocer. La persona que visita al presidente, fíjese, en la línea cronológica, es nombrado ministro del Interior, ¿no? Es censurado porque está comprometido o bajo sospecha de haber permitido la fuga del exministro Silva. Luego usted visita al presidente, defiende estas visitas que finalmente no ha desarrollado sobre qué versaron. Y luego, misteriosamente, es nombrado en eSalud, siendo usted de profesión traductor. Misteriosamente, 2 semanas y media he estado en pleno proceso de contratación. Durante 2 semanas y media han pasado mi CV documentado
por todas las áreas de salud para que salga esta resolución. ¿2 años? 2 semanas y media. 2 semanas y 2 semanas y media. Correcto. Ahora, yo le preguntaba si conoce el tema de idoneidad, porque ya hay una ley de idoneidad que te dice, para ciertos cargos tienes que cumplir ciertas características. Por ejemplo, para el cargo que se me ha dado, necesitas ser profesional. ¿Soy profesional? Check, sí lo soy. Tienes que tener más de 10 años de experiencia. ¿Tengo más de 10 años de experiencia? Check, sí lo soy. Tienes que tener 5 años de experiencia específica. ¿Lo tengo? Sí lo tengo. ¿Cumplo? Entonces cumplo. Correcto, muchas gracias por haber estado por aquí. Ha sido el exministro del Interior haciendo los descargos y explicándonos el por qué ha sido designado en esta gerencia de salud. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy bien, vamos ahora a otro tema peliagudo. ¿Qué está pasando con los ascensos en la policía? Recordemos que el problema de los ascensos es parte de una de las carpetas que más avanzadas tiene la Fiscalía, que involucra al presidente Castillo. Estos pagos que supuestamente se hacían para ascender, $20.000, exactamente la cifra que se halló en el baño de la oficina del señor Pacheco, Bruno Pacheco, cuando era secretario de la Presidencia de la República. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con el cambio de reglas de juego. Hay quienes, como el exministro del Interior, Carlos Basombrío, lo que advierten es que correría el mismo peligro esa selección. Es decir, a través de los ascensos, el presidente garantizarse algunos aliados en cargos importantes dentro de la Policía Nacional. Alonso Dávila nos cuenta la historia. La historia podría volver a repetirse. Todo parece indicar que el gobierno de Pedro Castillo estaría a punto de entregarnos una nueva saga de presuntos ascensos irregulares dentro de la Policía Nacional. Hay que estar vigilantes y de que esto no vuelva a ocurrir. Desde el interior de la policía, las alertas ya se encendieron. Todos estos hechos hacen recordar a lo sucedido el año pasado. Hechos que provocaron la renuncia del entonces subcomandante de la policía, Javier Bueno, tras denunciar presuntas coimas en el proceso de ascensos. Caso que dio inicio a las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo y el ahora colaborador eficaz Bruno Pacheco por negociación incompatible y tráfico de influencias. Sí, Pedro Castillo tiene toda la intención de maniatar a la policía, y tanto la ciudadanía, la sociedad civil y la misma policía creo que tiene muchísima preocupación sobre el nuevo proceso de ascenso iniciado hace poco tiempo, ¿no? Esta es la tabla de puntaje para ascender prevista para los postulantes este año. 4 criterios que suman 100 puntos, pero el que llama más la atención, según nos cuentan nuestras fuentes, es la entrevista personal. Si bien ha sido reducida de 50 a 30 puntos, sigue siendo un porcentaje alto al tratarse de un ascenso en el que se debería resaltar la meritocracia. Tenemos que también tener un ojo sobre los ascensos, porque se está dañando profundamente la meritocracia y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El presidente Castillo cree que es una práctica habitual nombrar a sus amigos y a quienes le favorecen a él políticamente. Pero eso no es todo. La directiva que ha sido publicada este año para los ascensos sería un copia y pega de la directiva del 2021, que permitió las presuntas coimas en este proceso. Es decir, pese al escándalo, nada se ha corregido. Para el exministro del Interior, Mariano González, mantener esta cuestionada directiva policial es muestra clara que el gobierno de Pedro Castillo intenta sobornar nuevamente a los policías y tomar el control definitivo de la Policía Nacional. Él pretende hacer es politizar la policía, pero básicamente para obstruir todo el trabajo que viene realizando tanto el equipo especial como distintas unidades en las investigaciones. Justamente para evitar estas investigaciones, según Mariano González, el mandatario ha colocado a Willy Huerta al mando del Ministerio del Interior. Definitivamente una gestión desastrosa. Perjudicial para la policía, perjudicial para el sistema de inteligencia, perjudicial para el sistema de justicia también, ¿no? Definitivamente el ingreso de Huerta al ministerio creo que tuvo como objeto principal o objetivo principal
dinamitar el trabajo del equipo especial. Si ya él está lanzando una alerta, entonces empecemos el tema de fiscalización a través del Congreso, tomemos acción, ahí están los entes de investigación, la Fiscalía de la Nación también tiene que tomar acción inmediata para evitar pues, ¿no? que esos hechos se vayan a concretizar. Tras un año de la denuncia de estos presuntos sobornos a la policía, el Congreso debió promulgar una ley de ascensos. Sin embargo, hasta el momento, el oficialismo ni la oposición han tomado ninguna acción para fortalecer estos procesos y evitar coimas. Lamentablemente los errores de este gobierno son repetitivos. Deberíamos de alguna manera ver la forma de que no vuelva a suceder, pero estamos entrampados en discusiones a veces que la prolongamos demasiado y no vamos parchando estos temas que deberían darse, ¿no? Pese a todos los indicios, en el Congreso aún hay parlamentarios que siguen creyendo firmemente en el presidente Pedro Castillo. Yo creo que con todo lo que ha pasado no volvería a pasar, ¿no? ¿Cree que el presidente no va a volver a cometer lo mismo? El presidente en sus decisiones siempre está mejorando y siempre está haciendo cambios ya con todas las sugerencias que se le da. Yo creo que es lo más importante. Una vez más, la señal de peligro está activada. Presuntas irregularidades se asoman al proceso de ascensos a generales de la Policía Nacional. Muy bien, ya está con nosotros el exministro del Interior, Walter Albán. Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ávila. Buenas noches. Bien, en el informe de Alonso Dávila, él de alguna manera advertía del riesgo de que nuevamente hay fuentes del programa, fuentes off the record que no se han querido identificar, pero de la propia policía, advierten que existiría el riesgo nuevamente de que estos exámenes o las valoraciones que se ha dado a cada una de las pruebas finalmente permitan al presidente de alguna manera orientar, o al gobierno, mejor dicho, no hablemos solo del presidente, ¿no? Dirigir a quienes se ascendería y a quienes no. ¿Coincide usted con ese riesgo? Por completo, Mávila. Creo que es evidente que el proceso de dinamitado, que se puede calificar así, lo que viene ocurriendo con la Policía Nacional, ha comenzado hace rato. Por eso es que no podía permitirse que alguien como el señor Huerta continúe como ministro. ¿Qué garantía podemos tener de este proceso de ascensos que regularmente tienen que comenzar a trabajarse en esta parte del año? Si ya hemos visto que descabezaron a todo el comando de la policía para ponerlo al servicio del presidente Castillo respecto de las investigaciones de las que es objeto. O sea, si se han atrevido a eso y el Congreso está todavía dándole vueltas a si lo censuran o no lo censuran al ministro Huerta, por Dios, ¿qué nos puede ya sorprender que en este momento estén prestos a poder manosear como les parezca el proceso de ascensos? A la larga, tanto el señor Castillo como el ministro Huerta saben que pueden actuar sin mayores consecuencias porque el Congreso no es capaz de tomar una decisión para más bien renovar la conducción de este sector y decirle al presidente Castillo que no puede hacer lo que le dé la gana. Claro, y en ese contexto sí podríamos inscribir, digamos, o colocar esta misteriosa reunión o visita del ministro Huerta a la vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle. Pero continuamos hablando, ¿le parece, Walter, después de la pausa? Vamos a la pausa y regresamos con el análisis del exministro del Interior. Muy bien, y hemos tenido acceso a un documento importante que sería el primer borrador o la primera versión de la denuncia que prepara la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Esto es lo que dice el documento. El estado actual de la presente investigación preliminar seguida contra el presidente de la República en su condición de presidente de la República, nombra ahí a Pedro Castillo y Juan Francisco Silva como ministro de Transportes por la presunta comisión de delito de organización criminal ilícito penal previsto en el artículo número tal del Código Penal en concordancia, en fin. Se imputa a Pedro Castillo Terrones, presidente, ser presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal de estructura vertical, cuyos integrantes formarían parte de niveles de acuerdo a una figura piramidal
organización que estaría enquistada en el aparato estatal, específicamente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, _Provías descentralizado, siendo que la mencionada organización estaría liderada por él, quien ejerce el cargo de presidente de la República. El primer nivel estaría conformado por el exministro Juan Francisco Silva Villegas y otros sujetos que se encuentran investigados por el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Los mandos medios, integrados por Fray Vázquez Castillo, Gianmarco Castillo Gómez, estos dos últimos sobrinos del jefe de Estado, y otros investigados por el mencionado equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. He aquí entonces un primer borrador del documento que estaría preparando la fiscal de la Nación. Tenemos a Walter Albán con nosotros, él ha sido ministro del Interior y quería aprovechar de pedirle comentarios sobre esta posibilidad. Walter, buenas noches. Buenas noches, Mávila. Bueno, yo la verdad no le daría demasiada importancia a ese documento que no dice nada nuevo. Creo que este es un asunto muy delicado. Lo que tenemos en el país por delante, el reto que tenemos es salir de este entrampe y no lo vamos a lograr, ¿no?, con gestos que pudieran más bien obedecer a lo que algún sector dentro del Congreso quiere en este momento promover a partir de esto, que sería una acusación. Yo no veo otra razón para que se presente una denuncia de esta naturaleza cuando sabemos, y se ha discutido antes, que la Constitución no permite acusar al presidente, permite investigarlo. Y esto costó tiempo que el Ministerio Público lo admitiera. Entiendo. Y lo admitió el anterior fiscal de la Nación. Pero pretender ahora ir a la vacancia, a la destitución, a tener en este momento la posibilidad de acusarlo, es otra vez confundir, es otra vez entrampar las cosas. No son capaces de censurar al ministro del Interior como lo dije. Correcto, pero al margen de la decisión que vaya a tomar el Parlamento, el documento no es un borrador técnicamente, es una acumulación, una disposición fiscal que cuenta los delitos que obviamente estarían en esta acusación constitucional que se prepara. Se está acumulando, se hace usualmente porque, son personajes y delitos que conexos, digamos. Al margen de lo que haga el Congreso, sí tendría alguna significación, digamos, que la fiscal diera el paso siguiente, ¿no? Nos da cuenta del trabajo que ha realizado el equipo de la fiscal Marita Barreto, y yo creo que hay que confiar en ese trabajo. Creo que lo que se ha ido conociendo poco a poco nos ha permitido tener una idea muy cercana a lo que ahora se nos está comentando. No habría nada nuevo, pero yo ya dije, la fiscal de la Nación, a mi juicio, está desacreditada, y ella puede ser más bien un flanco para que estas investigaciones no puedan llegar a buen puerto. No creo que podamos decir que hay valor agregado en lo que la fiscal de la Nación está pretendiendo hacer con esta denuncia. A propósito de Patricia, permítame, a propósito de Patricia Benavides, ella ha dicho, el Ministerio Público es una familia pobre en un país rico. Vamos a escuchar a Patricia Benavides y regresamos con Walter Albán. He venido ante la representación nacional para sustentar el presupuesto del Ministerio Público. La demanda global estimada para el 2023 asciende a 8.937 millones de soles. Sin embargo, el proyecto de ley del Ejecutivo solo nos asigna 2.786 millones de soles. Es decir, que durante el 2023 el Ministerio Público le faltará 6.151 millones de soles para su pleno funcionamiento. Ustedes han escuchado cuáles son nuestras necesidades y han podido constatar que el Ministerio Público es una familia pobre en un país rico. Y está en sus votos cambiar esta situación y asegurarle a la ciudadanía el Ministerio Público que el Perú del Bicentenario se merece, pues con orden, firmeza y celeridad lograremos que la ciudadanía tenga fe y confianza en su Ministerio Público.
Al margen de la polémica que rodea a Patricia Benavides, nosotros entendemos perfectamente su posición. Walter, ¿usted cree que esta disminución, recorte o mezquindad en el otorgamiento de un presupuesto es parte precisamente de una maniobra para que la Fiscalía no pueda investigar? Y hablo de la Fiscalía como institución, ¿no pueda avanzar en las investigaciones contra el gobierno? Yo definitivamente creo que el presupuesto es muy corto, muy reducido. No es aceptable que se tenga tan poca atención a algo que resulta principal y relevante para el país. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de un Congreso que pone como presidente de la Comisión de Presupuesto nada menos que el señor Luna Gálvez, que es precisamente uno de los investigados por el Ministerio Público? En consecuencia, el único enemigo de la señora fiscal de la Nación no es el presidente Castillo, sino que también tiene dentro del Congreso, ¿no es cierto?, gente que a la hora de discutir estos temas tan delicados no tiene ningún reparo en poner al frente a gente que está siendo investigada, ¿no? De acuerdo, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche. Mil gracias. De acuerdo, gracias. Muy buenas noches.